Vamos a orar. Primero queremos pedirte que por favor nos guíes a través del tiempo que tendremos de este conversatorio, esta breve entrevista, Señor, acerca de los temas relacionados a Jesús. Gracias por la disposición de Danilo y gracias por el tiempo que le damos, Señor, a tu palabra y a los hermanos y hermanas que están conectados también con nosotros, para que podamos disfrutar este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Danilo, danos un poco la introducción. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué está sucediendo? Perfecto. ¿Se me escucha bien, Marco? Se te escucha muy bien. Genial. Bueno, hermanos, hermanas, familia en Cristo, visitantes, todos los que ahora están con nosotros, damos otra vez las buenas noches. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha estado ocurriendo con nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, en ese tiempo en el cual Él ya iba anunciando que se acercaba su hora. Jesucristo, Jesús, sus discípulos ingresan a Jerusalén, donde Jesús es recibido como rey según lo anunciaban las profecías. La gente tiene mucha algarabía, a veces las autoridades estaban muy renuentes, muy molestas, que veían que a Jesús lo estaban tratando como rey, cuando Israel ya tenía un rey, era Herodes. Esta circunstancia podría parecer una revolución, podría haber parecido una situación que llevara a los romanos, los dueños de todo Jerusalén y de todo Israel, a caerles encima, como si hubiera una revolución soliviantando un levantamiento de la gente. No era así, por supuesto. Jesús venía a ocupar el trono de Israel, aunque sí le corresponde, y eso ya lo veremos en otro momento, en otra reunión. Entonces, después de esta reunión, Jesús, después de estar en multitudes, empieza a tener la angustia de que verdaderamente la hora se está acercando. Es consciente absolutamente de todo lo que va a recibir, de todo ese, no solamente el dolor, sino lo que va a suceder, el motivo por el cual Él vino a la tierra, pagar el pecado de todos, sustituyéndonos en esa cruz. Él, carne y hueso, estaba sujeto también a ese tipo de aflicciones. Y él empieza a hablar, las personas comienzan a darse cuenta que Jesús tiene esta aflicción. Y él habla, entonces, se presenta a todos, de pronto empieza a hablar. Y yo voy a empezar junto con esto a mostrar lo que sucede con Jesús. Jesús ve la palabra, Jesús ve que la hora está acercando para él. Y esto, verdad, que es una gran aflicción para él. Jesús está en Jerusalén, ahora se aparta de todos. Es necesario ver qué sucede antes de que Jesús se aparte. Estamos haciendo este pequeño repaso. Hemos visto hace, como dijo Marquito, 2 o 3 semanas, esta parte en el mismo capítulo que vamos a ver hoy, el capítulo 12 de Juan, donde Jesús se manifiesta y dice que es la luz del mundo. Ese es en el versículo 36 de este mismo capítulo 12. Él dice, mientras tengan la luz, vean la luz, para que sean hijos de la luz. Él se está llamando a la luz, está hablándole a todos, animándoles a que lo vean a él como la luz que alumbra en este mundo. Y la verdad que sí, Jesús es la luz que vino a este mundo, pero también vimos en este capítulo el versículo 37 y 38, dice claramente Juan, a pesar de que había hecho tantas señales Jesús ante ellos, no creía en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? En esa oportunidad, Marquito nos explicaba claramente que el brazo del Señor es la justicia de Dios. Se ha revelado delante de todos, pero la pregunta es, ¿quién ha creído a este anuncio? Esto lo vimos entonces porque la última vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos contigo, Marco, pues observamos lo que nos decía Juan, el versículo 43,
nos explica lo que es la dureza del corazón de los judíos, particularmente de las autoridades que conocen las señales y se están dando cuenta que Jesús están cumpliendo todas. ¿Por qué no le daban crédito? Juan lo explica diciendo, es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es terrible. Es aquí donde nos quedamos con esta pregunta que Marco hizo a través de este último compartir que tuvimos. ¿Amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Dentro de este contexto, terminamos esa última sesión de Café con Fe de ese día jueves, antes que Marco empezara su proceso de salud. Tuviéramos que esperar hasta el día de hoy para gloria de Dios reiniciarlo. Con esta pregunta nos quedamos. ¿Amas más la gloria de los hombres, la gloria de Dios? Una pregunta dura, que verdaderamente muchas veces nuestras flaquezas, nuestras dudas nos hacen pensar de alguna manera debemos captar la atención de los hombres hacia nosotros, aplaudiéndonos por los logros, cuando Dios ya nos ama. Y eso es más que suficiente. A Él nos rendimos, a Él nos sujetamos. Ese es el antecedente, Marco. De eso hemos estado hablando hasta la última vez. No sé si hasta aquí quisiera hacer un comentario previo, Marco. No, nada, solo un detalle que de repente nos puede servir para el repaso, o perdón, el tema de hoy es el hecho que Jesús, o sea, esta sección que acabas de citar, del 36 al 43, es lo que Juan, el evangelista, comenta con relación a lo que estaba pasando alrededor. Pero al empezar esta sección, Juan dice, y Jesús se apartó de ellos, se escondió de ellos. O sea, se fue a un lugar ya a solas con sus discípulos. Así que lo que continúa, lo que vamos a ver ya no es en un lugar público, sino que es en un lugar cerrado. No sabemos dónde, porque no lo dice. Tal vez regresó al huerto de Getsemaní, o tal vez se quedó en el aposento, o en un lugar cerrado, o no sé, de repente se fueron a un restaurante y se comieron un chifa, ¿no? Que comemos acá en Perú. Y estaba en un lugar bien entre ellos, nada más, ¿no? Entonces, este escenario es nuevo. Ya dejó de ser un escenario muy público y son estos tiempos bonitos que Jesús va a tener con sus discípulos para compartir con ellos, donde se van a revelar verdades absolutas, eternas y maravillosas para Dios con sus discípulos, apóstoles, y para con los discípulos de los discípulos de los discípulos. Jesús mismo dirá en algún momento, ¿no?, que Él está pidiendo no solamente por ellos, sus discípulos, sino por los que crean también después de ellos, o sea, nosotros. O sea que Jesús, vamos a ver lo que Él va a hablar incluso por nosotros, ¿no? Pon tu nombre allí, ¿no? Así que aquí estamos en este cuadro que ya Danilo nos ha presentado, que está tan emocionante. Vamos pues, Danilo, vamos al tema. Muchas gracias, Marco. Y esto efectivamente nos permite entrar al estudio de hoy. Lo que hoy día vamos a ver. Habíamos quedado entonces en esas semanas atrás en el versículo 43. Pasamos ahora a ver el capítulo 12 y el versículo 44. Acá Jesús comienza a revelarnos algo. Lo ponemos como entrada en esta sección de Se acerca la hora de Jesús. La palabra de Jesús juzgará la humanidad. Vamos a ver qué nos dice Jesús al respecto. Jesús efectivamente está ya apartado de la multitud, los discípulos están con él, ya están en este momento privado, nos ha aclarado Marquito, que se encuentra. Jesús dice en voz fuerte, comienza a clamar, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Entonces, estamos viendo, Jesús está hablando claramente que si crees en Dios, estás creyendo en Él. Versículo 45 vuelve a decir, el que me ve
a mí, ve también al que me ha enviado. Esto pues, si hubiera estado alguna autoridad religiosa de la época acá, seguramente hubiera habido un escándalo, lo hubieran querido apedrear y todas las cosas que ya hemos visto en el capítulo, en los capítulos anteriores, de parte de los fariseos y de las autoridades. El que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Es yo, aquí delante de ustedes, soy un espejo de Dios Padre, porque de Él está hablando. Habla de su divinidad. Entonces, Marco, este es un momento tremendo que ahora Jesús lo está diciendo a sus discípulos y lo está reafirmando, lo está ratificando. Lo que antes dijo en público, delante de las autoridades, ahora ya es para él importante, muy, muy relevante, sus discípulos lo entiendan bien. Estoy seguro, no necesariamente sus discípulos estaban entendiendo bien delante de quién estaban, a pesar que ya en más de una oportunidad se había dicho en la boca de Pedro inclusive que había un reconocimiento que él era el Cristo. En algún momento en la barca, después de que calmó el viento y las aguas, también se quedaron impactados y reconocían que era el Hijo de Dios. A pesar de todas estas cosas, este grupo de personas que seguían a Jesús tenían sus propias flaquezas y estaban escuchando al maestro lo que decía, quizás sin entender totalmente lo que hablaba Marquito. ¿Qué te parece? Pues esto es para meditarlo más, ¿no? Yo creo que de aquí nomás podemos sacar un montón de nuevos temas para, para reflexionar, porque la comparación es bastante evidente. El que cree en mí, ¿no? El que me ve, dice, a mí. O sea, hay dos condiciones, o sea, creer y verle. Ahora, bajo esas dos premisas, las otras dos líneas es el que cree en él, no solo cree en él, sino también cree y no dice el que me envió. Es muy enfático, Danilo. Dice, sino también en el Padre. Y acá Jesús hace el vínculo, esta relación que tú estás afirmando, que es bastante solemne, ¿no? Sí. E importante, ¿no? También en el Padre. O sea, en el momento que tú crees en Jesús, el Señor Jesús lleva esa fe que tú has puesto, que has depositado en Él, se la lleva inmediatamente al Padre. Así que de ahí que salen otros textos como el único camino al Padre es el Hijo. El único que te puede traer vida es Jesús, porque es el único que te puede llevar al Padre. Ahora, mira, no es difícil, Danilo, no es difícil llegar a Jesús. Lo que es difícil, en realidad, es llegar al Padre. Sí. ¿No? Jesús es quien nos da el canal, la vía, el camino, el puente, para que podamos llegar al otro lado. Así que cuando tú y yo, en nuestros pecados, decimos, quiero reconciliarme con Dios, ¿a dónde debo ir? Pues Jesús lo está diciendo ahora, ¿no? Cree en mí. Y si crees en mí, entonces, vamos, yo te llevo con papá. Yo tengo acceso a papá, yo te puedo llevar con él. Y luego hace la otra comparación que acabas de afirmar en el 45. El que me ve, ve también al que me ha enviado, que es en este caso el Padre. Como tú dices, si acá hubieran estado pues los fariseos, hubieran rajado la vestidura, ¿no? Blasfemia, se está igualando a Dios el Padre, ¿no? Para ellos en este momento era una blasfemia. La nación de Israel como tal se consideraba hijo de Dios, Danilo, pero la nación, es decir, no la persona, no el sumo sacerdote, no el fariseo, todo el pueblo era hijo de Dios, eran el pueblo escogido de Dios. Nadie se atrevía a decir yo soy hijo de Dios, y Jesús lo estaba diciendo acá de una manera increíble y que tienen el mismo nivel. Pues lo que tú acabas de decir ahora es real. Jesús declara su divinidad, ¿no? Su divinidad, y creemos que estamos delante de sus discípulos, sus apóstoles. Y déjame, Danilo, por favor, solamente lo último es, y si tú estás conectado hoy día con nosotros y estas verdades están siendo fuertes para tu corazón, es que Dios te está confirmando que Jesucristo es Dios. El Padre te está confirmando que el Hijo también es Dios. No puedes dudar nunca de la divinidad de Jesús. Tenemos que creer que Jesús es Dios hecho carne, el Hijo de Dios hecho
carne, ¿no? Es importantísimo, muy, muy importante. Muy bien, Danilo, te dejo para que continuemos. Quiero solamente añadir a lo que acabas de decir, que ha sido sumamente claro, que el tema de la esencia de Dios, el poder ver a Dios, significa en la conciencia del pueblo de Israel el morir inmediatamente, fulminado, desaparecer ante la santidad de Dios. Entonces, en la mirada de los religiosos de la época, un hombre de carne y hueso esté diciendo que me ve a mí, también ve al que me ha enviado, pero creo que el extremo de la blasfemia, ¿no? Para ellos, porque dicen, si solamente ante la santidad nadie puede ver a Dios, tú te estás llamando que eres como Él o eres Él, terrible, pues Marco, verdaderamente eso no fue delante de las autoridades religiosas, ¿no? Eso fue, como tú dices, creemos que los discípulos estaban allí, que no lo dice expresamente la palabra, pero no, ellos iban con él de un lado para otro y probablemente eso estaba ocurriendo de esa manera, ¿no? Así, podemos seguir, habiendo dicho esto, siempre recordando a todos los que nos están siguiendo hoy día, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas ante lo que estamos hablando, porque de eso se trata, el que hacernos todos con lo que estamos aprendiendo hoy a través de la palabra de Dios. Aquí Jesús nos dice algo más, el versículo 46. ¿Recuerdan cómo empezamos? Jesús se identifica y dice, yo soy la luz del mundo. Ese es el título de este cuadro. Jesús vino para hacer la luz en el mundo. ¿Qué cosa dice Jesús en el versículo 36? Yo soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Interesante, lo vuelvo a decir. Esta vez explica algo que, pensando lógicamente, si hay luz, no estás en la oscuridad. Él dice, yo soy la luz y ustedes están en la oscuridad. He venido al mundo, acá, yendo tal cual lo que dice, a los que creen en mí, a los que creen en Jesús, que es la luz, no se queden en esa oscuridad. Acá está hablando de entendimiento y está hablando de salvación. Los que están en la luz con Jesús son las personas que van a alcanzar el reino de Dios. Los que van a estar en esa luz son aquellos que van a estar con el Señor Jesucristo porque creen en Él. Esto, Marcos, si me permites, me gustaría regresar a algo que en este mismo evangelio se ha manifestado en el versículo 8, 9 o 9 y 10. Vamos a ver Juan, el capítulo 1. Estoy regresando al capítulo 1, al versículo 9, efectivamente, donde Juan escribe de Juan el Bautista. Cuando está él ya bautizando, y habla anteriormente de que él no era la luz. ¿Ah? Acá vemos lo que nos dice el versículo 9. Aquella luz verdadera alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Este es el discípulo, el apóstol, después Juan está escribiendo al inicio de este evangelio, Jesús es la luz verdadera, alumbra a todo hombre. Ahora hemos visto a Jesús diciéndolo otra vez, que los que creen en Él estén en la oscuridad. Pero dice algo más, Juan, en el versículo 10, capítulo 1, dice, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. Esto es lo que me impacta, Marco, siempre. ¡Wow! Mi Señor Jesucristo. El mundo fue hecho por Él. Jesús viene al mundo hecho por Él. Lo lógico en nuestra mente es que alguien que te crea, alguien que te forma, pronto viene delante de ti y lo reconoce porque Él te hizo. Pero Juan, ¿qué cosa dice a continuación? Pero el mundo no le
conoció. Aquí podemos hacer memoria de todo lo que hemos revisado anteriormente, todas las historias en las cuales Jesús ha sido no solamente discutido, rebatido, sino que también ha querido ser víctima de apedreamiento, o sea, lo iban a justiciar más de una vez. Al creador lo estaba queriendo justiciar su propia creación. Esa es la reflexión que quería hacer respecto a esto. Jesús es la luz del mundo, para que todos los que crean en Él, como Él mismo lo dijo, no se pierdan. Crean en Él y estén en la luz con Él. No se queden en la oscuridad, como dice su palabra. Entonces, Marco, mi comentario respecto a esta parte. Muy bien, hay algunos comentarios que nos gustaría leer, si me permites. Danilo, acá tengo a Jorge Juárez, que está desde México. Bienvenido, Jorge, Dios te bendiga. Y él dice, las dos primeras frases revelan que quien cree en Cristo disfruta el conocimiento personal del Padre y del Hijo. Ah, qué interesante observación, ¿no? Sí. Disfrutar, ¿no? Dice acá disfrutar el conocimiento, pero ya personal, acerca de las dos primeras personas de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios, ¿no? Tres personas en un solo Dios es la Trinidad. Así que excelente, Jorge, gracias por tu comentario. Acá también tengo otro de nuestro amigo Johnny Pastor Cabrejo Berróspide, ¿no? Bienvenido, Johnny. Saludos a su amada esposa también. ¿Tienes acceso a la lectura, Danilo, ahí? Y dice nuestro hermano Johnny Cabrejo, del Sermón del Monte, los limpios de corazón son también los que ven a Dios. Creo que ha querido poner esto, ¿no? Los que ven a Dios. Los limpios de corazón son los que verán a Dios, dice el Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, verdaderamente quien está creyendo en Jesucristo y el que está escuchando la palabra de Jesucristo, están siendo iluminados por Jesucristo. Entonces son, ahora que Jesús ha dicho, el que me ve a mí, ¿no? El Padre lo está diciendo claramente, pues ahora lo está poniendo Johnny también a través de esta porción del Sermón del Monte, y yo le agradezco a Johnny que haga esta referencia, ¿no? Sí, porque es interesante porque la única persona que puede limpiar nuestro corazón es el Señor. Nuestro corazón está embarrado, está sucio, está cochino, ¿verdad? Está puerco, está pestoso, está hediondo, ¿no? ¿Por qué? Por todas las cosas malas que hacemos. Pues a los ojos de Dios somos trapos de inmundicia. Pero cuando venimos a Cristo, su sangre nos lava, nos limpia, y entonces nuestro corazón puede ser agradable, pero por la sangre de Jesucristo, y veremos a Dios, ¿no? Y Johnny no cesa, porque también tiene otro comentario aquí, mira, interesante. Oh, nos fuimos con Hilda. Acá está, Johnny. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son luz del mundo. Ah, qué interesante, Johnny. Pero hablando de la luz, ¿no, Danilo? Porque si bien es cierto que el Señor es la luz, nosotros, si me permite la comparación, ¿ok? Por ejemplo, el sol tiene luz propia. El sol tiene luz propia. La luna en la noche brilla, pero la luna no tiene luz propia. La luna es como un espejo, en realidad, que refleja la luz del sol, o sea, de rebote nos da la luz del sol. Así que, tomando esa gráfica más o menos, Jesús es como el sol. Él es la luz. Y nosotros, si somos sus discípulos, podremos reflejar la luz de Cristo. No tenemos luz propia. Ya hemos sido contaminados, estamos sucios. Así que la única luz que podemos alumbrar es la de Cristo. Efectivamente, Johnny, nosotros somos llamados a alumbrar este mundo de tinieblas, pero la luz del Señor, ¿no? La luz de Jesucristo. Muy bien, no sé si hay algo que reflexionar ahí. Sí, sí, y tomando este mismo tema, efectivamente estamos dañados, contaminados por el pecado, pero va a haber un momento en el cual nosotros, quienes estamos en los caminos del Señor, seremos transformados ese día en que Jesús venga por su iglesia. Y hay una parábola que Jesús nos dio, que es la parábola del trigo y la cizaña. Cuando Jesús explica esto de la cizaña sembrada alrededor del trigo, la buena semilla del trigo, el dueño de este lugar le dice a sus servidores que no arranquen todavía la cizaña hasta que crezcan juntas.
puedan diferenciarlas. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús y le piden explicaciones, al final, a citar solamente la última línea, creo, de toda esta explicación de la parábola, Jesús dice, y los que fueron como el trigo, aquellos que crecieron en el Señor, crecerán, resplandecerán como el sol. Ahí lo está mencionando y le da esta figura. Como el trigo crece, ¿no? Y digamos, crece totalmente y crece hacia la luz del sol. Bueno, acá dice que el trigo, o sea, los que siguieron al Señor, los creyentes, los que fueron fundados en el Señor, crecerán, resplandecerán como el sol. Eso termina la explicación. Me hace recordar esta cuestión paralela, Marquito. Interesante. Acá hay también una declaración de Angélica Larriga. ¿La podrías leer, Danilo? Yo permanecía en las tinieblas, pero Jesús, con su divina misericordia, me sacó de las tinieblas y hoy estoy alabándole. Creo en el Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por permitirme salir de la oscuridad, alabarte y seguirte siempre por siempre. Amén. Siempre por siempre. Estas declaraciones son maravillosas, ¿no? Son declaraciones públicas de nuestra fe. Angélica, bendiciones y oramos siempre por tu familia, por ti, por tus hijos. Que el Señor te resguarde mucho y te bendiga. Amén. Así que tenemos varios comentarios, no sé si debamos leerlos todos, de repente algunos que podríamos refrendar algo más de lo que ya venimos leyendo. Jason, ¿verdad? Él está en una página que se llama Eurotech FatSac, pero él es Jason. Dice, Jesús es la palabra es la Biblia, quien permanece en la palabra, Jesús está con él, instruyéndolo diariamente, ¿no? Efectivamente, ahí está la relación, palabra, Jesús, pero nos faltaría relacionar solamente el Padre, ¿no? El Padre, si encuentras a Jesús, a través de este círculo que has construido, Jason, encuentras al Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo en el verso del Evangelio que hemos leído hoy día, ¿no? Hoy día. Bueno, gloria a Dios por todos los comentarios. Nuestro hermano Walter también dice, vivíamos en la oscuridad, ahora tenemos que ser luz. Gloria a Dios, Walter. Para eso ¿qué sentido tiene nuestra vida si no estamos alumbrando? ¿No? Si no estamos haciendo luz a nuestro alrededor, a tanta gente que necesita, ahora con tanta necesidad, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor. Así es. Bueno, entonces podemos pasar al siguiente cuadro, donde después que Jesús habla del motivo por el cual ha venido siendo la luz, para que los que creen en Él no se queden en la oscuridad. Eso nos ha dicho entonces, si lo leemos, en el versículo 46. Jesús vino, efectivamente, a hacer la luz en el mundo. Acá viene la parte, estoy seguro, decía que Jesús también era un profundo sentimiento de dolor, que Él anhelaba que el mundo creyera en Él, sabiendo que eso no iba a ser totalmente, pero su corazón, un corazón lleno de amor, de misericordia, compasión. Él dice, leemos en el versículo 47, pero aquel que oye mis palabras, no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine a condenar al mundo, sino para salvarlo. Me parece que es en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 3, versículo 17, me parece, Marco, donde Jesús dice que no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y esta relación ahora la dice con mayor claridad. No vengo a esto, pero quien no me cree va a ser condenado. Quien me ha escuchado y no obedece las palabras que digo, va a ser condenado. Aquí es la parte en la cual se deslinda aquellos detractores de todo lo que es cristiano, pretenden decir que Dios es un Dios castigador, un Dios que te condena, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de que Dios quiera condenar a la humanidad, se trata más bien que ha querido salvar siempre a la humanidad, manda a su único hijo para que a través de él lleguemos a ser salvados y tengamos acceso al reino. No es Jesús quien condena, ha venido a salvar. Pero si no me quieren escuchar, desprecian la palabra que estamos dando, no las obedeces,
dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es la palabra que él da, no oída, la que condena. Increíble, Marco, ¿verdad? Realmente, siempre, la palabra de Dios que es tan firme, tan clara, llega hasta dar escalofríos, ¿no? Porque uno podría decir, no, pero Dios es bueno, como Dios es bueno, entonces va a perdonar a todos, ¿no? O sea, si Dios es malo, no va, si Dios fuera bueno, perdón, entonces no, simplemente, me estoy enredando. Si Dios es bueno, y hay muchos, entonces no debería condenar a nadie, porque si condenara sería malo, ahí está, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo es posible, pues, que la gente piense, dicen algunos, ¿no? Que Dios va a castigar a sus hijos y los va a enviar al infierno, si Dios es bueno. No, 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 pero acá hay un problema. No estás entendiendo el carácter de Dios. Cuando tú no puedas entender bien algún texto, te vas al carácter de Dios. Y el carácter de Dios dice que Dios es justo, ¿verdad? Dios es santo, pero a la vez es justo. Por lo tanto, yo no puedo decir que Dios no va a hacer justicia si no conozco el carácter de Dios. Dios es justo. Y como es justo, Él tiene que castigar el pecado. Querido hermano, querido amigo, todo lo que haces tiene un precio. Todo lo que haces, en todo lo que inviertes tu vida, tiene un costo. Si inviertes para el pecado, para la maldad, entonces vas a cosechar para la destrucción, para la muerte, para el dolor eterno, ¿no? Pero si siembras paz, reconciliación, siembras estas cosas, tienes vida eterna. O sea, no pienses que no, Dios sí va a juzgar. Ok, Dios no nos está condenando en realidad, sino que Jesús está diciendo algo muy importante. Él está diciendo, yo les estoy diciendo que se están yendo a la condenación. Eso es lo que él está haciendo. Yo les estoy avisando, se están yendo al precipicio. Si siguen por allí, se van a caer. Eso es lo que está diciendo en este evangelio. No está con el dedo señalando, te vas a condenar, porque yo te digo que te vas a condenar. No, es al contrario. Él no quiere que te pierdas. Pero, como dijo Danilo, ¿no? Si tú quieres seguir ese camino, entonces cuando estés cayendo, tú dirás, oh no, ¿por qué no hice caso? Y entonces entenderás que las palabras de advertencia de Jesús son tu juicio. ¿Por qué? Porque estabas advertido. Estabas advertido, es todo. Como está citando Danilo en el versículo 17, después del versículo que todos los cristianos llamamos el versículo central del Nuevo Testamento, ¿no? Es el versículo más importante del Nuevo Testamento, es Juan 3:16, ¿no? Hasta de memoria se lo saben la mayoría de cristianos. Y nos olvidamos el versículo 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y el versículo 18 dice, y el que no creyó, ya fue condenado. ¿Por qué? Porque simplemente no quiso creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se cayó en el desfiladero, solito. Y acá en el versículo 47 dice otra vez, pero aquel que oye mis palabras, y acá está subrayado, y no las obedece. O sea, tú la estás escuchando, pero no va a depender de Dios, va a depender de ti si quieres obedecerla. Si no la obedeces, no soy yo quien te va a condenar, sino estas palabras que van a retumbar en tu oído, en tu mente y en tu conciencia en la eternidad en medio de un dolor terrible, ¿no? Él no vino para condenarte, sino él vino para salvarte. Jesús tiene el propósito de que tú te arrepientas, y yo también, ¿no? De nuestros pecados y regresemos a Dios a través de Jesucristo, quien es el único puente que nos puede dar vida eterna. Es escalofriante, como te digo, Danilo, tú entiendes estos principios en profundidad y los sigues ahondando y dices, wow, hay una responsabilidad del ser humano, ¿no? De aceptar su situación pecaminosa y arrepentirse. Si no, hay condenación, definitivamente hay condenación. Así es, Marco. Yo estaba recordando aquí algo que utilizamos también cuando evangelizamos, cuando hablamos a las personas, de la importancia de creer en la palabra de Dios. Y hablando de esto, es creer y obedecerle, dice Jesús claramente. La figura es, estás en un avión y de pronto te dicen, aquí tu paracaídas, aquí está el paracaídas, lo cerca y que este paracaídas te va a salvar. Entonces yo agarro mi paracaídas, ¿no? Mi Biblia, la tengo, pero hay algo más. Debes saber utilizarla.
A eso abro mi paracaídas, hablo mi Biblia, leo, creo en lo que dice aquí, le obedezco. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es la palabra la que le va a condenar, porque si viene el momento trágico, que el avión se cae, yo debo saltar agarrado de mi paracaídas sin saber usarlo, me voy a morir. No tengo el libro en la mano para tenerlo, simplemente tengo para leerlo. Ahora, ahí estaba Jesús mismo, físicamente hablando. Si no le creían, él venía para salvar, o si no creían en su palabra y la despreciaban, le iban a condenar. ¿Verdad? Esa es la idea. Nosotros también transmitimos, Marco, cuando tenemos la oportunidad de evangelizar, lo decimos con toda claridad, no le echen las culpas a Dios, no le echen las culpas a Jesús. Es decisión personal. Lo que vas a saber es que cierres tus ojos, verdaderamente, cuando ya no tengas oportunidad de poder hacer nada más, salvación. Y ahora que hay muchas personas que lamentamos están en una situación difícil, tanto económica, social, algunos están padeciendo dificultades de trabajo, de salud, y algunos al borde de la muerte, yo rogaría que por favor, en el nombre de Jesús, tú recuerdes lo que estamos hablando en esta hora, porque es un llamado para que regresemos a Dios. No es un llamado de condenación, es un llamado de salvación. Te estás yendo al precipicio. No es necesario que caigas, regresa sobre tus pasos hacia Dios y arrepentido recibe la salvación y la vida eterna en Él. Es el mejor lugar en el que podemos estar. Amén. Muy bien. Amén. Hay algunos comentarios de repente que tenemos por aquí que sería importante leer. Bueno, dice Walter, vivíamos en la oscuridad, creo que eso ya lo hemos visto, ¿verdad? De Walter. Sí. Sí, tenemos una de Jorge Juárez, Marco. Jorge Juárez. Nos dice quienes creen en Él los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Está en Colosenses 1:13, escrito por el apóstol Pablo. Efectivamente, esto es lo que hace la palabra de Dios. Es el motivo por el que vino el Señor. Le habló, le creyó, cayeron a sus pies arrepentidos genuinamente de corazón, creyeron en la obra maravillosa que hizo Jesús, sustituyéndonos en la cruz o por nuestros pecados, y ahora tenemos la puerta del reino abierta y Él intercede por nosotros. A través de Él nos ve nuestro Padre Dios, o si fuéramos santos, aunque no lo somos, Jesucristo el que está como el único intercesor entre Dios y el hombre, Marco. Amén. Acá hay otro comentario de Misael, dice, pastor, una consulta, hay personas católicas y otros también que dicen creer en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué diferencia su fe con la de nosotros? ¿Serán también salvos? Mira, Misael, hay dos cosas que tiene que hacer una persona según la Biblia para ser salvo. Una es que pongas tu fe en la obra de Jesús en la cruz. Ojo, fe en la obra de Jesús, en lo que hizo en la cruz por nosotros. Si pones tu fe en otra cosa, no, tu fe en eso. Y dos, genuino arrepentimiento, que significa una decisión voluntaria de dejar tu vida pecaminosa y querer andar en santidad. Ahora, si estas dos cosas lo hace cualquier persona del planeta, es salvo y tiene vida eterna. No importa si tiene un banner en su cabeza de alguna denominación o de algún grupo, porque no importa si es evangélico o católico, o no importa de qué parte sea del planeta, si esa persona ha hecho esta decisión por Jesucristo, tiene vida eterna. Podemos descansar en eso. Esa es nuestra única convicción. Nuestra convicción es que el camino es Jesucristo y hacia allí debemos ir y motivar al resto de la humanidad. Todos los hombres debemos acudir a Dios a través de Jesucristo. Es el único camino, el único lugar real que nos puede dar vida eterna y salvación, ¿no? Muy bien. Gracias, Misael, por tu comentario. Tenemos otro de Dianita ahí, Danilo, ¿podrías leerlo? Permíteme. Dice, la palabra de Dios es para obedecerlo. No solo quede en nuestro conocimiento, sino para aplicarlo. Efectivamente, es lo que hablábamos en el ejemplo del paracaídas. O sea, nosotros aplicamos en nuestra vida lo que estamos aprendiendo o siendo de la palabra de Dios. En ella está enriquecernos y saber
tenemos un camino claro que el Señor nos dio, nos ilumina con su luz al momento de leer la palabra de Dios. ¿Qué hacemos teniendo la Biblia en casa y no la abrimos? ¿Qué hacemos teniendo, o como hacían muchas personas antes de salir a llevar su vida normal? Están en su casa, había un lugar, una mesa donde había una Biblia grandota a veces, de pronto pasaban, hacían una cosita así, quizás una persignada y salían. ¿Salían aquí? Seguían pecando. Veían que ya estaban bendecidos con tener la Biblia solamente puesta sobre la mesa. Yo lo he escuchado muchas veces de personas que se han entregado al Señor, que recuerdan una anécdota triste, en realidad, que basaban su fe solamente en las cosas. Esto es un libro que no tiene ningún valor tras que no lo abres, lo lees. Se convierte en un adorno más de la casa. Pero si tienes tu Biblia abierta y es para leerla todos los días, gloria a Dios. Eso es lo que nos decía Jesús. El que cree en mí, el que cree en su palabra, lo que Él dice y lo obedece. De eso se trata. Se trata de meditar en la palabra de Dios, ¿no? De andar en ella. Así es. Hay un último comentario que creo que podremos leer antes de seguir a los siguientes textos de hoy. Dice Misael, pastor, redondeando la pregunta anterior. Sabemos que Dios es justo y que castiga el pecado. Sí, claro, Dios castiga el pecado. ¿Qué pasa con las personas que viven moralmente en lo correcto y creen en Dios, pero no congregan en una iglesia? ¿Es correcto o no? Y si no es así, ¿cómo podemos ayudarles? Bueno, la pregunta no está muy clara porque te está dejando muchos vacíos, ¿no? Porque no estoy muy seguro si es salva o no es salva, si pertenece a una iglesia y no puede ir a la iglesia, está enfermo, está caído, no quiere ir. En realidad no estoy muy seguro del contexto de toda la pregunta, Misael, pero creo entender, y espero no equivocarme, que tú dices una persona que es moralmente correcta por la palabra de Dios, o sea, vive conforme a la palabra de Dios y cree en Dios. Si no se congrega es porque no puede. Porque si una persona se ha entregado al Señor y está caminando sus caminos, su corazón desviviría por congregarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está viviendo en él o en ella, y entonces anhelaría mucho estar con otros creyentes sirviendo a Dios. Eso debería suceder. Así que básicamente, Misael, hay que orar por esas personas, ¿no? Hay que orar, darle testimonio y ofrecer caminos, ¿no? De repente no conoce una iglesia y pues hay que darle direcciones, hay que acompañarlos, hay que ir con ellos, ¿no? Muy bien, vamos pues entonces a continuar con el estudio. Verdad que esta sesión, este momento de estudio ha sido muy bendecido y lo sigue siendo por todas las intervenciones y preguntas que están viniendo de quienes nos están viendo en este momento. Ok, entonces pasamos de esta declaración a la siguiente. Dice Jesús, en el versículo 48 leemos, el que me desprecia, no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Ahí de pronto, ¿pero quién? Lo continúa diciendo, las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. Palabras que le ha dicho. Que Jesús está trayendo la palabra viva. El mismo llamado palabra, el verbo. Tus palabras no son apreciadas, son abandonadas, son dejadas de lado, son las que condenarán a las personas que hayan tomado esa decisión, y lo vuelvo a decir, tomada esa decisión. Y yo he escuchado a Jesús y constantemente repaso sus palabras y las veo, el Señor mismo se va a encargar de iluminarme y hacerme entender cada día más. Por eso tenemos los devocionales diarios. Por eso es que tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios, de poder leer todo lo que nos dice de forma diaria, para poder nuevamente revisar lo que ya habíamos leído. El Señor se encargará de mostrarnos profundamente cada vez más lo que es reino a través de lo que nos expresa y nos dice. Podremos aplicarlo cada vez más a nuestra vida. Veremos qué tan práctica realmente es la palabra de Dios en todas las cosas que vivimos ahora en el 2020, como lo fue en el siglo XX, XIX, XVIII. Es la palabra que no pierde vigencia. El Señor fue muy claro cuando dijo,
El mundo y sus cosas pasarán, pero mi palabra no pasará, permanecerá para siempre. Así que quien desprecie esa palabra ya tiene condenación. Jesús viene aquí a salvar. Entonces, esta paradoja no es muchas veces comprendida, porque hay gente que realmente no quiere escucharla, no quiere entenderla, pero Jesús vino a salvar. Si dio la oportunidad, pues, había que tomarla. Todos los que hemos tomado finalmente la decisión, algunos más duros que otros, yo también he sido un hueso duro, sin embargo, entendí, gracias a Dios, una decisión un día y el Señor hizo su obra y la sigue haciendo todos los días porque todo ha sido tan imperfecto como lo soy humanamente hablando. El Señor me ilumina y me permite ir aplicando poco a poco la palabra que me ha enseñado y que me ha regalado dentro de la gracia en la cual estamos viviendo todos aquellos que nos hemos rendido al Señor. Ahora, aquí está hablando, lo condenarán en el día último. ¿A qué día último se refiere? Motivo de otro estudio, como dices Marco varias veces, hay cosas que se están diciendo aquí, estos pocos versículos que tienen mucha profundidad, que son motivo de un estudio aparte. Efectivamente habrá un día, será un último día, en el cual la justicia de Dios será totalmente también manifiesta, ya no habrá ninguna oportunidad, simplemente las personas que no apreciaron la palabra de Jesucristo, no creyeron en él, en la obra, que no se arrepintieron, pues irán a otro lugar, no es el reino de Dios, Marco. Sí, otra vez, verdades eternas, ¿no? Que venimos estudiando, que venimos aprendiendo y las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. Y pues nada, no podemos dar mucha rueda al tema porque si no nos vamos con el tema de Apocalipsis, nos vamos a Isaías y solo para mencionar es qué día es el último. Pues hay básicamente varios juicios. Hay un juicio para creyentes, luego viene el milenio y después del milenio lo que nos viene a los creyentes es, lo que le viene a la humanidad es una resurrección de no creyentes. O sea, los creyentes resucitan para vida eterna, dice Jesús en los evangelios, y luego los que no creen, como está diciendo ahora Jesús, que no creen y no obedecen, van a resucitar después del milenio, 1000 años. Nosotros vamos a vivir 1000 años en esta tierra con un cuerpo glorificado. 1000 años después, ellos van a resucitar, pero para muerte eterna. Es decir, van a vivir en un estado de condenación perpetua, ¿no? ¡Ah, qué terrible! Y allí habrá un juicio, pues, allí habrá un juicio, y a eso se está refiriendo justamente Jesús acá, en una línea muy pequeña, ¿no? Muy pequeñita, pero creo que ya los discípulos lo tenían sobreentendido. Muy sobreentendido. Ajá. Así, Marco. Entonces estamos viendo ya, Jesús ha hablado, dando clara muestra de la divinidad a la cual está él representando en un cuerpo de carne y hueso, pero siendo 100% Dios también. Y él está hablando de que es la luz de este mundo y que vino a salvar, no a condenar, sino no hace caso a su palabra, será condenado y adelanta que será en ese día último. Ahora, otra parte muy importante, también podría darse como consecuencia, y sin embargo Jesús la dice muy claramente, nos enseña en cuanto a los temas de sujeción, en cuanto a los temas de obediencia. El versículo 49 nos muestra lo que dice Jesús. Dice, porque yo no hablo por mi cuenta. Yo no hablo por mi cuenta. No se le ocurre a Jesús hablar las cosas que se le ocurren. Continúa diciendo, el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Este título lo dice muy claramente, Jesús no actúa a espaldas de Dios Padre. Es que aquí esta aclaración es importante para nosotros, seres humanos totalmente fallidos, acostumbramos, teniendo una autoridad a la cual sujetarnos, hablando en términos humanos, muchas veces hacemos cosas a espaldas de la autoridad. Eso se está hablando claramente aquí. Todo lo que hace ha sido ordenado por Dios Padre.
todo lo que está diciendo ha sido lo que Dios le dijo y le da a que diga. Todo lo que enseña es del reino de Dios tal cual el Padre se lo dio. Los seres humanos somos desobedientes por naturaleza, aunque querramos ser obedientes en todo, siempre terminamos haciendo cosas a nuestro criterio que tienen que respetarnos en nuestra manera de pensar. Jesús no está dando ese modelo. Somos libres, por supuesto, tenemos libre albedrío para poder decidir. Por eso es que Jesús dice, el que no decide creerme, se condena por la palabra misma, que no decide. Nadie está imponiendo nada. No es un Dios dictador en absoluto, es un Dios lleno de amor. Nos dio ese libre albedrío para poder elegir, decidir. Ahora está diciendo Jesús, no hago las cosas a espaldas de Dios. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Yo no hablo por mi cuenta. ¿Qué te parece ese ejemplo, Marquito? Me parece a mí fascinante, ¿eh? De verdad, a ser aplicado en la vida diaria, en las cosas que hacemos, nuestros trabajos, inclusive hablando de autoridad, ¿verdad? Hablando de autoridad, sí, son las cosas en las que más cojeamos los seres humanos, con relación al servicio, con relación a vivir cotidianamente. Hay una rebeldía innata, pues, debido a la caída del hombre, ¿no? La rebelión del primer hombre viene arrastrando, dice, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por ese pecado entró el pecado a toda la humanidad, de tal manera que todos hemos pecado. No hay ningún ser humano en la tierra que no haya pecado. Todos tenemos esta condición de deslizarnos hacia la no obediencia, ¿no? Hacia querer disfrutar, entre comillas, mi libertad, pero nos olvidamos que estamos en un marco de libertinaje, que es totalmente diferente. Y Dios ama la obediencia. Dios desea que tú y yo, los seres humanos, seamos obedientes. A Dios, ¿no? A Dios. Hay seres humanos en la tierra que evidentemente, Danilo, pues están viviendo son autoridades y hacen lo malo, ¿no? Hacen totalmente cosas desastrosas. Y nosotros no estamos hablando de sujetarnos a la maldad. Estamos hablando de sujetarnos a la justicia, a lo correcto, a lo que es verdadero. Y definitivamente, pues, ahí todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Por eso que estamos estudiando verso a verso todo este Evangelio de Juan y lo estamos disfrutando mucho, aprendiendo a obedecer al Señor, ¿no? Aprendiendo a obedecer a Dios. Así es, Marquito. Vamos a ver entonces qué es lo que sigue esto. Jesús es muy claro, nos dice y nos enseña cuánto es lo que Él nos da el ejemplo, ¿no? Las palabras de Jesús son para la vida eterna. En el versículo 50, Jesús nos dice, sé que el mandato de mi Padre, hablando de la sujeción, ¿verdad? Sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Cuando la palabra de Misael antes decía redondeando, ahora redondea Jesús la idea completa, ¿verdad? Él es la luz, Él es el reflejo de Dios. Todo lo que dice y lo que enseña es lo que Dios Padre le ha mandado. Ahora, dice todo lo que le ha mandado Dios, la vida eterna, y lo dice tal cual como su Padre lo ha ordenado. Está redondeando la idea de sujeción absoluta. Este tiempo de oración, tantas horas de Jesús, en soledad, en el desierto, alejado, en el monte, todos esos tiempos en los que está hablando con el Padre constantemente, en esta comunión maravillosa que hay del Espíritu Santo, todos los que hemos creído en la obra de Jesucristo y nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos el mismo Espíritu Santo que ahora está en su iglesia, en la tierra. A través de esto, nosotros podemos estar absolutamente sujetos a la voluntad del Padre. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad del Padre? Ese tiempo estaba Jesús mismo, ahora está la palabra de Dios en nuestras manos. Aquí conozco la voluntad del Padre, Marco, y cuando oramos, conocemos todo lo que nos dice la Biblia, podemos orar de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿verdad? Juan también lo menciona, que si oramos de acuerdo a su voluntad, entonces veremos hechas
todas las cosas que hemos pedido y oramos de acuerdo a la voluntad del Padre. Podemos estar el Espíritu entendiéndola, leyendo la palabra de Dios, entendiendo cuál es la voluntad del Padre. Así que la oración no tiene pierde, que es la oportunidad, el instrumento maravilloso que nos ha dado Jesucristo, nos ha enseñado cómo hacerlo, y Él mismo intercede a través del Espíritu Santo y delante del Padre, conociendo todo lo que necesitamos. Nosotros deberíamos siempre entender qué es la voluntad del Padre. Aquí está. Estudien la palabra de Dios y hagan como dicen los salmos, que sea nuestra delicia de día y de noche. En todo momento, en algún momento del día, estás meditando en esto y de pronto tienes algo, mira la palabra de Dios, a ella, y vas a ver cuánto el Señor te va a hablar, sabrás que es buena, perfecta y maravillosa voluntad. Amén, hermano. Creo que nos falta una lámina nada más para terminar nuestro estudio el día de hoy. Entonces redondeemos la enseñanza de hoy. Acá viene tu pregunta, Marco. Esta pregunta sí es de mi pastor y nos dice a todos, después de lo que hemos escuchado hoy, la palabra de Jesús juzgará a la humanidad. Lo hemos entendido porque Marco, nuestro pastor, nos pregunta, ¿oyes y obedeces las palabras de Jesús o las desprecias y no haces caso? Así te dejo, Marco. ¿Me dejas, Danilo? Claro que sí, hermano. Aquí tenemos la última reflexión del día de hoy, con la que vamos a terminar este estudio, pues y luego ya entraremos en una alabanza final para despedirnos todos juntos. Después de escuchar lo que Jesucristo ha dicho, después de entender estas palabras en las que Jesús está reflexionando con sus discípulos, importantísimo, importantísimo, necesitamos venir a la palabra de Dios, oírla, tomar atención, qué significan esas palabras de Jesús. Y entonces, una vez que la he escuchado, yo debería querer, anhelar, buscar, ponerla por obra, en acción, ¿no? Yo muchas veces me hago la imagen de que cuando escucho la palabra se convierten en sandalias, ¿verdad? Y las pongo en mis pies y camino sobre esas verdades que he aprendido de la palabra de Dios. Así que yo tengo que aprender y aplicar la palabra de Dios. Y si hago estas cosas, tengo vida eterna, porque ese camino que me van a guiar estas sandalias nuevas son caminos que son la dirección que me van a dar para el camino que me aleja de la muerte eterna, la muerte que solo me va a traer condenación eterna, ¿no? El Señor quiere que tú en esta hora vengas arrepentido a sus pies, que oigas la palabra de Dios, que dejes la desobediencia, que dejes o que dejemos de despreciar las verdades de Dios eternas, sublimes, espirituales, porque nos pueden sonar trilladas, nos pueden sonar incómodas, nos pueden afectar a las emociones porque van en contra de mis hábitos o costumbres. Y quiere que te despojes de eso arrepentido y que vengas a Jesucristo en esta hora. Dios te está llamando a Él. Dios te está llamando para que vengas a sus caminos y que camines solamente en la voluntad de Dios y en su palabra. Por lo tanto, el llamado de esta hora es que te arrepientas, pongas tu fe y ores de todo corazón. Vamos a orar para ello. Señor, yo te quiero rogar por cada uno de los amigos, amigas, amistades, familiares, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están conectados alrededor del mundo en estos programas, no solo con nosotros, sino con los demás pastores e iglesias que también están trabajando duro, Señor, llevando el evangelio, llevando tu palabra, los principios de la eternidad. Y te ruego, Señor, por la salvación y por la vida eterna. Y aquellos cristianos, Señor, que hemos estado viendo vidas aguadas espirituales, unas vidas fofas, Señor, que no han tenido profundidad, podamos afirmar nuestra fe, reavivar el espíritu en nosotros y caminar en la obediencia y la santidad que tú nos llamas a, Señor, deleitarnos y a vivir por ella. Señor, yo te ruego que nos des sabiduría, que nos pongas en el camino correcto y que tu palabra alumbre, Señor, nuestros pies para que vayamos siempre directamente hacia tu presencia. Tráenos paz y tráenos tus bendiciones siempre, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Amén y amén.